Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde estés. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más, hoy un poquito más tarde, hemos tenido que hacer unos ajustes de programación, aunque me parece a mí que últimamente, porque además a mí, aquí a alguno de los contertulios le pasa como a mí, que los que nos vamos a andar por las mañanitas, esto del calor, vamos a empezar un poquito más tarde, ya a las 11, para que por la mañana nos dé tiempo a hacer nuestro ejercicio y luego ya vengamos más relajados aquí a la tertulia. ¿A que sí? No, es que es así, o sea, mi compañera se ríe porque sabe que es verdad, o sea, lo de pasar la tertulia a las 11 es porque de 9 a 11 el presentador se tiene que ir a hacer sus ejercicios diarios por la mañana y es que, chicos, a partir de las 11 a las 12 hace unos calores ya ahora. No, es verdad, yo estoy absolutamente de acuerdo que además a las 9 hace una temperatura agradable para pasear, agradable. Ahí es da gusto además pasear, lo digo de verdad, es una relajación, además yo creo que hay menos gente incluso en la calle y da gusto, Sí, lo que no se puede es ir a las 12 a pasear. Eso ya, ahora mismo ya está eso. Nosotros ya tenemos hasta la puerta de la emisora directamente abierta, de par en par. El cierre bajado porque entra aquí un calor insoportable. Y nada, aquí estamos prestos y dispuestos para arrancar una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, con este nuevo horario a las 11, en el cual, sí, vamos a hablar sobre... El calor de los oyentes que nos presionan, nos dicen que tenemos que discutir. Eso está bien, ¿no? Hoy tenéis que reconocer que no he sido yo el que ha propuesto el tema. Hoy vamos a abrir con esa propuesta, esa recogida de firmas. 400 firmas han recogido ya desde ayer que se inició la recogida de firmas de los, de vecinos que piden el cambio de nombre, en este caso, al estadio del Coliseum Alfonso Pérez. Piden el nombre de que se cambie por lo menos lo de Alfonso Pérez. Parece que lo del Coliseum hay más de acuerdo en que se siga llamando Coliseum. Ese será el tema con el que empecemos el programa y donde queremos que participéis con nosotros y donde analizaremos muchos más asuntos de Getafe. Como sabéis, ha estado aquí hasta hace una hora prácticamente que salía de aquí, de los estudios de Getafe Radio, Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, que en estos momentos, si yo no estoy mal informado, están celebrando una junta de gobierno en el ayuntamiento de Getafe. Ha estado aquí con Ruth Holgado repasando ese primer año de gobierno de Sara Hernández, que será otro de los temas que pondremos luego aquí también encima de la mesa. Así que nada, invitaros a participar, ya sabéis, en el WhatsApp 628270526, si nos queréis dejar vuestra opinión, vuestro comentario sobre lo del campo de fútbol, sobre el primer año de gestión de Sara Hernández en la alcaldía de nuestro municipio. Si queréis llamar en directo, por supuesto, que siempre es un placer compartir con vosotros, 91 764 7491. Os dejamos todo el resto de redes sociales y os acabo recordando, os hemos dicho eso del año, de que seguimos con nuestra encuesta en Twitter, en la red social Twitter, donde estamos haciendo, ese balance, esa votación que estamos teniendo toda la semana, para que seáis vosotros los vecinos, nadie mejor que vosotros. Hemos tenido a la oposición, hemos tenido hoy a la alcaldesa y nadie mejor que vosotros para opinar sobre cómo está siendo la valoración que hacéis del primer año del gobierno de Sara Hernández como alcaldesa de Getafe. Os dejamos con unos consejos para participar en nuestras redes sociales y en unos segundos estamos aquí otra vez con vosotros. ¿Qué es Getafe Radio?
Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues hasta ahí estaban nuestras redes sociales y nada, entramos en directo. Como sabéis, como cada miércoles, me acompañan en el estudio Pedro Castro, a quien ya habéis escuchado antes, no hace falta que presentara ya. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, y de acuerdo en que podamos hacer el paseo matutino y luego después el debate, que además es más agradable. Sabía yo que ibas a estar de acuerdo conmigo en ese punto, cómo se nota los que nos vamos a pasear por las calles de Getafe, porque es la mejor manera de conocer un municipio. Correcto. ¿Que sí, Pedro? Y que la gente además te pare y te hable y te diga esto. Por ejemplo, pues una persona me acaba de parar hace muy poco diciendo: ¿dónde está la casa del mayor? Que me ha dicho está por aquí, y le he indicado, pues además coincide que está donde yo vivo, ¿no? Pero sí, te permite además hablar y reflexionar. La verdad es que en la ciudad hay mucha presión, ¿eh? Hay gente que lo está pasando mal, ¿eh? No es gente lo está pasando mal, y el tema por ejemplo del paro es uno de los temas más duros que tenemos, porque hay gente que lleva ya más de 4 años parado, es decir, desde el inicio de la crisis, y no han conseguido superarla. Es decir, que tú dices, yo entro en el paro y tengo que ser 1 año o 2 de una cierta protección, pero hay gente que se le ha acabado todo y que sigue ahí. Sobre todo esta edad de los 50, 55 años es tremenda, ¿eh? Es tremenda, por lo que al menos la gente a mí me cuenta. Sí. José Valentín, muy buenos días. Buenos días a todos y a todos. Ajustados con el nuevo horario y entramos en faena. Ayer, además, nos lo pedía un oyente, uno de esos oyentes fieles que tenemos, nos pedían, oye, el tema del día, el tema es esa petición que están haciendo vecinos, en este caso de Getafe, de cambiarle el nombre al estadio de fútbol, cambiar el nombre de Alfonso Pérez, y que el Coliseum pase a llamarse otra cosa. Ellos piden que se haga algo participativo entre los afiliados. En la nota que podéis encontrar en change.org aparece que los socios y simpatizantes del Getafe Club de Fútbol no compartimos y mostramos nuestra inconformidad ante el nombre con el cual se conoce nuestro estadio actualmente. Alfonso Pérez poco o nada tiene que ver con el club azulón. No nos sentimos identificados al ver cómo el Coliseum lleva su nombre. No le han faltado ocasiones para faltar el respeto al club presidido por Ángel Torres y sobre todo al estadio que lleva su nombre. Por eso pedimos un nuevo nombre para nuestra casa, algo que verdaderamente nos identifique a todos los seguidores azulones. Su última y posiblemente única aparición fue durante el partido amistoso entre la selección España y Georgia, donde sus comentarios fueron los siguientes: no suele haber tanta gente en este estadio. Bueno, pues esa es la petición que aparece en este caso, en la recogida de firmas que han iniciado vecinos. Ya digo, van por 401 firmas en estos momentos en change.org. Pero creo que tienes que empezar tú. Sí, ¿Por qué le pusisteis este nombre sí, al campo? Que sería el primer tema. Vamos a ver. No se propuso ningún nombre, sino yo digo el mecanismo que se hizo. Se pusieron tres urnas en el salón del ayuntamiento y se hizo la publicidad correspondiente, se metió en los boletines municipales, en definitiva se hicieron distintas entrevistas en los medios locales de entonces, Acción Getafense, etcétera, todos aquellos periódicos que había en aquella etapa. Y se empezaron a ponerse distintos nombres, pero los que más destacaron fueron los de Nuevas Margaritas, es decir, el antiguo campo de Margaritas, pues nuevo como Nuevo Creo Alta, es decir, hay distintas. Luego otro es de Los Ángeles, que tenía que ver con la Virgen de Los Ángeles, con la patrona, en fin, un poco esto, Estadio Los Ángeles. Eso un poco fue, y coincidió que en aquel momento Alfonso Pérez estaba en plena ebullición, es decir, había sido campeón olímpico, recordar que es medalla de oro. Yo creo que es la única medalla de oro que tenemos ahora mismo en Getafe, de un olímpico. Estaba en la selección en pleno apogeo, le marcó 2 goles a Francia y nos permitió pasar la eliminatoria, no sé si recordáis. En fin, estaba en plena ebullición. Y entonces cogió, entonces se identificaba con Getafe. El ayuntamiento le hizo un homenaje, le regaló la medalla de oro de la ciudad.
como estaba diciendo antes, por ser el único deportista olímpico de Getafe que tenía la medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona. Y bueno, yo creo que aquellas circunstancias concurrieron para que se empezase, tampoco por mucho, creo recordar, y espero que no me falle la memoria, fueron 1.160 los votos que permitió que el estadio se llamase Colisión Alfonso Pérez. ¿Por qué colisión? Colisión yo creo que no se debe quitar porque ahora ya tiene una grada, pero recordar que no tenía una grada en el fondo sur que permitía a los estadios y que nos venía a recordar los coliseos romanos. Es decir, por eso tiene la situación de colisión, y yo creo que lo de colisión es algo que tiene que ver con la definición de estadio y con la forma del estadio. Es curioso porque además creo que esa es la acepción que más se ha quedado. Es decir, cuando la gente normalmente habla del ir al Coliseum, sí, o sea, sí. No, suele pasar con casi lo todos los demás casi eventos. es un adjetivo. Eso es, sí, pero que además se ha quedado con ese nombre y además creo incluso y los medios de comunicación también cuando hablan, hablo del Coliseum. Se ha quedado además que la gente no, o sea, creo que la petición va más por quitar en este caso el nombre del exjugador de fútbol que por el propio Coliseum, que parece que es la denominación que al final se queda popularmente, porque yo entiendo que al final, bueno, hicisteis ese proceso participativo para elegir el nombre, fue la ciudadanía la que lo eligió, pero eso siempre al final está condicionado pues, por el momento, y lo has explicado muy bien, por esas situaciones, y que al final yo creo que las cosas normalmente con el uso es cuando van tomando su propia denominación. Es decir, si hoy creo que otro de los ejemplos para estos casos, aunque estos días lo vamos a mencionar luego por otros temas, es el centro de no sé ni cómo se llama, el centro de actividades musicales, no sé cuántos nombres tiene lo que todos llamamos el Teatro de la Calle Madrid. Tiene no sé cuántos nombres que ya digo, ni yo me lo sé, o sea, y lo he leído 20.000 veces, pero ni me lo sé. Y es el Teatro de la Calle Madrid y le podemos poner el nombre que le queramos poner, que se va a seguir llamando igual. Yo no sé si lo recordáis, pero yo quise cambiar, cuando era alcalde, 200.000 veces el campo de la Rabia. Campo de la Rabia, el campo de fútbol, ¿os acordáis, no? Sí, Juan de la Cierva. Oye, Juan de la Cierva. Le podías poner el nombre que quisieras, era el campo de la Rabia, punto. Es decir, que por lo tanto, los nombres toponímicos, los nombres que los ciudadanos dan, es como cuando tú quieres cortar una senda de un camino, ya puedes hacer lo que quieras, poner un camino alrededor, por hacer otra cosa, si los vecinos van por esa senda se queda ahí, hagas lo que hagas, ¿no? Y todos además estamos acostumbrados a ver zonas por donde dice, mira la senda y punto, ¿no? Yo creo que es verdad, tienes razón, y que al final son los ciudadanos los que van denominando y determinando qué nombre tiene, y a mí me parece que Colisión es el nombre que los ciudadanos lo definen como de una forma natural. Sí, pero Valentín, ¿y ahora qué hacemos con esta petición? ¿A ti qué te parece? Porque claro, se juntan, son firmas, son vecinos que están reclamando eso. Hemos escuchado hace un rato aquí a Sara Hernández hablar de que eso es una de las banderas que está exhibiendo, por ejemplo, este gobierno municipal, el hecho de la participación. ¿Cómo canalizamos, por ejemplo, este tipo de protestas? ¿Qué protestas? Entenderme, este tipo de peticiones. Es decir, porque si ahora volvemos a hacer una votación, pues puede ser que otra vez el nombre que salga dentro de no sé cuánto tiempo vuelva a no gustarnos. Ya me gustaría saber a mí lo que piensa Ángel Torres al respecto, porque claro, imagino que eso además, me refiero a que tendrá unos trámites legales, es decir, mañana el Getafe Club de Fútbol como entidad, cuando vaya a la Liga de Fútbol Profesional, tiene que tener una denominación. No creo que pueda ser esto cambiándose todos los días. No sé qué te parece, Valentín. Muy bien. Bueno, te va complicado, ¿eh? No, pero no, sí, yo verás. Entiendo. Hay varias aristas para mirar esto, ¿no? Una es que, bueno, pues nos ha servido, por ejemplo, para que Pedro, o sea, a mí esto, con perdón, me parece que es un tema muy menor, ¿no? Es decir, que estemos hablando de un tema pero veremos incluso que los temas menores, cuando los analizas, pues te pueden llevar a cosas, a otro tipo de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, Pedro ha explicado el proceso y vemos entonces a veces cómo efectivamente tú puedes hacer procesos democráticos, pero si no van acompañados realmente de unos principios, y entonces poner a un estadio efectivamente el nombre, porque en ese momento hay un futbolista que había tenido 4 o 5 éxitos. Además, hay una cosa buena, vivía en Getafe. Yo recuerdo que votaba donde yo era interventor, vivía en el sector 3, y donde yo era interventor este hombre venía a votar, es decir, ejercía de getafense a todos los efectos, y por lo tanto, pues bueno, pues pero digo, a veces también estamos teniendo el problema de las votaciones de los presupuestos participativos, lo de la lóndiga o lo que sea. Entonces, hay un tema que a veces parece muy democrático, poner una urna y decir lo que diga la gente, pero si ese lo que diga la gente no va acompañado con unos principios, hombre, poner a los estadios o a cosas que van a durar toda la vida nombres de fenómenos que van a ser muy atemporales, pues me parece mal. Pero ya puesto,
Lo que no me parece de recibo es que porque este señor ya ha dicho algo en lo que yo pienso. Yo ayer, cuando estaba viendo el partido con mi hijo, debe ser gratis las entradas, porque extrañamente está el campo lleno. Cuando aquí ha venido hasta el ya sé que no eran gratis, pero cuando aquí ha venido hasta el Barcelona, el Madrid, no sé qué, y se ha quedado el estadio al 50%, resulta que hoy estaba casi lleno. Por lo tanto, ese pensamiento que dijo Alfonso Pérez, pues lo pienso yo también. Y segundo tema, tal y como tú lo has expuesto, cuando luego rebobines tus palabras, has dicho 2 o 3 cosas que son de reflexionar. Oye, ese estadio no es del Getafe, ese estadio es de Getafe, que no es lo mismo. No sé si me explico. Es decir, a lo mejor Alfonso Pérez es un que no es el caso seguro, es una persona que no es de agrado de la afición getafense. Pero el estadio no es un estadio del Getafe Club de Fútbol, sino que es un estadio de la ciudad y del pueblo y de los vecinos de Getafe. Por lo tanto, que no se arroguen el decir nosotros no es de nuestra afición, pues bueno, pues no es de tu afición, pero es un nombre que está ahí. Sinceramente, yo ahora mismo, con todos los problemas que hay en el país, y en Getafe, como decía Pedro, pues ponerme a utilizar una cadena como change.org para hacer esa petición, simplemente pues no la veo, ¿eh? Y sobre todo, insisto, ese campo es un campo de la ciudad, no es del equipo de fútbol. Yo no estoy por cambiar de nombre todos los días, aunque sí puede ser adecuado corregir ese asunto y que se llamara simplemente Coliseum de Getafe o algo así, pero vamos, o el barrio donde esté, o como queramos, pero desde luego cambiar, pues porque ayer hizo unas declaraciones diciendo que el campo estaba vacío, lo siento mucho, y yo no quiero ganarme ningún enemigo en Getafe, pero desgraciadamente, ya lo he dicho otras veces, es un estadio muy grande para la afición que pueda haber del Getafe. Entonces, bueno, pues no pasa nada, pues mejor que tengamos una instalación grande para poder hacer otras cosas de algún día, si viene una olimpiada o si viene cualquier cosa. No sobra, no lo vamos a tirar, porque la gente no vaya al campo, pero bueno, es decir una cosa que es obvia, solo hay que ver la tele, los partidos de fútbol y están ahí. Incluso, insisto, con Barcelona, con Madrid y Copa de Europa. Sí, yo creo que al final un poco la historia va por... O sea, más que entrar en el propio debate, porque al final, bueno, pues han firmado 400, habrá gente que le guste que se siga el nombre, que sabemos que contra estas cosas, yo al final entro en ese baremo de si es el momento de... Bueno, se puede decidir, oye, pues mira, han pasado no sé cuántos años hace que tiene el estadio, pero después de tantos años, pues oye, se considera que se puede hacer un nuevo proyecto participativo, en el sentido de volver a hacer pues esa votación, de ampliar ese modelo y cambiarlo. Ahora, ¿dónde ponemos esos límites? ¿Dónde están? ¿De qué manera lo afrontamos? Yo creo que ese es un poco el debate que debe surgir alrededor de esto, porque claro, son noticias que si llegan, me estaba haciendo pública, que se estaba haciendo eco en Twitter también, por ejemplo, el periódico de Getafe y demás, pues estas cosas sabemos cómo influyen luego a la hora de la política. Estamos a 2 semanas de unas elecciones generales y oye, pues ya sabemos que todas estas cosas al final acaban de influir. Entonces, oye, pues mañana llega alguien y hablaba Pedro del momento, claro, es que el momento eligieron a Alfonso Pérez pues porque era su momento, pero claro, mañana llega el político que sea y dice, no, es que esto lo vamos a aprobar porque vamos a hacer otra votación, pues porque estamos en elecciones, a ver si saco 4 votos más, y no sé dónde está el límite para poder pedir estas cosas, que ya digo que a mí tampoco, o sea, no me parece ni bien ni mal, o sea, me parece que bueno, todo lo que sea que participe la gente estaría bien. Ahora, ¿cuándo ponemos el límite? ¿Esos 1.600 votos que se votó hace no sé cuántos años cuando los medios eran distintos? Es que no lo sé. Yo creo que además estas cosas habría que aprovechar cualquier efemérides o cualquier circunstancia para decir ahora lo sometemos a votación. Por ejemplo, casi todos o muchos, el Real Madrid cambió de campo, lo tenían O'Donnell, el Atlético de Madrid cambia de campo, el Barcelona cambia de campo, el Huelva cambia de campo, el Español cambia de campo. Estoy seguro que, es decir, y casi todos al final han aprovechado para cambiar el nombre del estadio. Pues yo creo que las cosas hay que hacerlas de una forma natural, cuando ocurre una circunstancia que permita hacer eso de una forma normalizada y no violentando la memoria, porque resulta que ahora no puede parecer mal, pero en aquel momento este pueblo, vuelvo otra vez a decir, después de 20 años no tenemos ningún deportista olímpico medalla de oro, y yo creo que también un reconocimiento, hasta los más antiguos, la cultura ancestral premiaba a sus vencedores con aquella corona laurel, ¿no? Pues premiemos al vencedor, ¿no? Yo creo que, y si mañana hay una efemérides, una circunstancia puntual que aconseja discutir esto, pues discutámoslo, ¿no?
Bueno, pues seguimos adelante. Yo creo que ahí se queda el debate. Sé que el debate sigue en Twitter y ahí lo dejamos. Nos hemos hecho eco de él y seguimos hablando de presupuestos participativos. Hoy publica Noticias para Municipios que en el caso de Getafe, que además nosotros lo hablamos la semana pasada, en el caso del barrio de la Alhóndiga, bueno, pues la propuesta del cable esquí en el lago de la Alhóndiga ha sido la más votada. Una iniciativa ganadora en los presupuestos participativos contempla un cable esquí en el lago del Parque de la Alhóndiga. La propuesta incluye la posibilidad de pesca deportiva, zona deportiva con crossfit y rehabilitación del campo de béisbol. Una de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Getafe contempla eso, la instalación de ese cable esquí. La propuesta para la reactivación y adecuación de este parque, donde está incluido el cable para la práctica de esquí acuático sin barco, ha conseguido 264 puntos en las votaciones de la Asamblea de Barrio de la Alhóndiga. Referentes a inversiones, mientras que la instalación de paneles informativos sobre la calidad del aire ha quedado en último lugar con 46 puntos. La iniciativa también incluye la adecuación del lago para posibilitar la pesca deportiva o la implementación de mobiliario urbano con mesas de ajedrez y sombra artificial en determinados lugares con bancos. Asimismo, se crearía una zona deportiva crossfit con vallado perimetral, otra zona deportiva y recreativa con elementos adaptados y la rehabilitación del campo de béisbol situado tras el complejo deportivo municipal Alhóndiga sector 3. Bueno, pues la verdad es que resulta interesante que los presupuestos participativos estén en los medios de comunicación y se sepa cuáles son. Yo, como ya es público mi opinión y que aquí ha habido un debate y yo ya la he dejado expresada al respecto. Rendido no. Ya lo he dicho en el último artículo de Getafe Capital que hemos ganado. O sea, lo que pasa que, bueno, vuelvo a decirlo, no se expresan de la misma manera, por ejemplo, la recogida de firmas, como estábamos hablando antes, en Change.org, que la gente que ha podido ir a votar. Pero eso sería otro tema. Por un lado está la propuesta y por otro lado yo creo que está encima de la mesa cómo se están articulando los presupuestos participativos, que yo creo que al final es lo más relevante. No sé qué os parece toda esta historia. Yo respeto todas las opiniones, pero volver atrás, es decir, es tan difícil ver cuáles han sido los procesos en las ciudades. Vamos a ver, casi nunca en mi tiempo, y a veces recurro otra vez a mi mandato, en el tiempo que estuve de alcalde, casi nunca quise inventar la rueda. La rueda se había inventado hace 2000 años, es decir, con lo cual volver otra vez a inventarla. Si uno ve las grandes ciudades, es decir, vamos a ver, en el Paseo del Retiro, ahí se celebraba circuito de alta velocidad de motos, circuito de coche, ¿lo recordáis? El paseo de coche, el Retiro. Llegaban las finales de la Vuelta a España, es decir, todo. ¿Y por qué se sacó? Porque un parque es un parque, y por lo tanto eso estuvo ahí mientras la ciudad no contaba con instalaciones deportivas o instalaciones que pudieran albergar esos eventos deportivos. En el momento que se tuvo, se sacó. Uno se va a Barcelona, el Campo Las Corts, en fin, y ve lo mismo. Es decir, se han ido sacando de la ciudad para que los parques sean zonas de uso tranquilo, de paseo, de relax, donde convives con la naturaleza, que tiene la novedad de que lo haces en el marco urbano, porque si convivir con la naturaleza se pudiera convivir en cualquier sitio, no tendría mayor importancia. Tener un parque dentro de la ciudad lo que permite es disfrutar de la naturaleza con tranquilidad, sosiego, dentro de lo que es la fuerza y el tráfico y en definitiva y la polución de la gran ciudad. Bueno, pues ¿por qué volvemos nosotros a meter elementos que lo que hacen es llevar aglomeraciones y utilizar de una forma desordenada unas instalaciones que deben ser motivo de disfrute, de ocio, de tranquilidad, de sosiego? La imagen idílica de alguien, pues unos o haciendo gimnasia, otros sentando en un banco leyendo un libro, a la sombra de no sé qué. Es decir, eso es un poco la imagen del uso de un parque. Por lo tanto, yo creo que meter unas instalaciones deportivas, meter elementos complementarios que llevan a una utilización masiva de algo que debe ser de sosiego, de tranquilidad y de relax y de reflexión, me parece que es volver atrás. Y sobre todo, vuelvo a decir, veamos las grandes ciudades, cómo han sacado todos los eventos, todos los elementos del centro de la ciudad para llevarlo a la periferia y que cada uso tenga su propia utilidad y equipamiento. No se entendería que el parque de coches del Retiro fuese ahora mismo motivo de un campeonato del mundo de automovilismo. Pues igual es esto. Me parece que no es una medida acertada y es llevar a la ciudad a usos que son contraproducentes. Valentín, ¿qué te parece el asunto? Sí, yo lo veo muy crudo, efectivamente, ¿no? Son cosas de la... Vamos a ver, yo he defendido y sigo defendiendo todavía
todavía el tema de los presupuestos participativos. Por supuesto que se puede hacer mucho mejor, pero bueno, por lo menos se ha empezado y a mí me parece, ahora que estamos haciendo, que parece que es tiempo de hacer balance del primer año de legislatura, pues para mí ese sería uno de los puntos positivos. Tiene otros negativos, pero ese es uno de los puntos positivos. Por lo menos se han empezado. Falta publicidad, por ejemplo, en las páginas del ayuntamiento no estaban los proyectos que había, ¿no? Y quizás sea pues porque, como ya dijimos en el anterior programa, o dije yo en el anterior programa, a lo mejor han tenido demasiadas propuestas en contra de lo que decía el Partido Popular, que había sido un fracaso en las propuestas, había demasiadas y no ha dado tiempo a ponerlas en un formato electrónico para que la gente las pudiera ver, un proceso de reflexión de la gente, porque el problema es que no ha habido tampoco un proceso de reflexión, es decir, había una asamblea donde se presentaban todas las propuestas y ya se votaba ese mismo día y al día siguiente, por lo tanto, por ejemplo, no ha tenido nadie oportunidad de oír lo que ha dicho Pedro, que me parece tremendamente sensato y que posiblemente hubiera cambiado el voto de personas, porque efectivamente convertir los parques, los poquitas zonas verdes que tenemos y los parques que hay, en parques temáticos, llenos de aparatos por todos los lados, por no sé qué, por no sé cuánto, que además de dudosa rentabilidad, porque yo cuando paso por ahí por donde está el hipercore de Arroyo Culebro, que sabéis que hay unas instalaciones ahí de pasar, eso está muerto, y hay unas instalaciones ahí, ¿qué queremos? ¿Poner eso mismo en la Lóndiga para ocupar un espacio lleno de cuerdas, de no sé qué, de tal, y minimizar el espacio de zona natural, de zona verde, como él ha dicho? Pero aquí el problema lo vamos a tener muy fastidiado, primero, porque yo también votaría, pasa que ahora seguramente no votaré esa propuesta, sabéis que era una propuesta conjunta, o va a ser una propuesta conjunta, del barrio de la Lóndiga con el barrio Sector 3, debería serlo incluso con Cerro Buenavista, puesto que es un parque que básicamente son los vecinos que más lo vamos a utilizar o que se considera un poco en ese terreno, aunque estos parques siempre son patrimonio de toda la ciudad, ¿no? No debiera ser una decisión exclusivamente de los barrios colindantes. Bueno, pues ya que es el parque más importante que tenemos. Entonces, el asunto es que la verdad es que yo no me niego a que haya una propuesta de presupuestos participativos que diga mejorar el parque, pues en poner a lo mejor unas mesas de jugar al ajedrez, que a veces también dice, bueno, ¿y por qué no juegan en los centros cívicos y no llenar aquello de mesas? Pero bueno, pues mejorar, poner mesas para ajedrez, mejorar determinados servicios, dotaciones precisamente que haya servicios para si te da una sobre todo a mi edad, me dan muchos ya, pues el poder tenerlo a mano, ¿no? Y no meterte debajo de un rastrojo. Esas cosas sí, pero claro, es que de cancama a cola se coloca una actividad que además va a ser, entre comillas, gratuita, porque eso no va a costar dinero. Claro, es gratuita, pero es que está cediendo un bien público, por lo tanto ya no es gratuito. Estás renunciando al uso público de una zona, porque tiene que haber un contrato de 40 o 50 años, porque la persona que vaya a gestionar eso, si hace inversiones, tendrá que recuperarlas. Entonces va a ser un compromiso de que durante 30 años ahí vas a tener unas instalaciones privadas de una actividad, a mi modo de ver, elitista, que no aporta una gran cosa, y que son unas actividades, pues muy bien, cuando vas a la playa te vas y haces el esquí y haces esas cosas, pero ahí en el Parque de la Lóndiga hacer un esquí es que es antinatural, es que no es, o sea, yo lo veo mal hasta en el Pantano San Juan, cuando va la gente esquiando por ahí, porque tengo un melelito muy pequeño, de 4 metros, que nadie se asuste, y veo que pasan las motoras allí con el tío esquiando, lo veo antinatural en el Pantano San Juan, con que imagínate en el Parque de la Lóndiga la gente haciendo esquí, es que es un sucedáneo además del esquí auténtico, del esquí, no sé si me explico, Sí. En fin, bueno, entonces no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que se mejore el Parque de la Lóndiga, estoy de acuerdo con la máxima conservación de entorno natural de los parques, pero no estoy de acuerdo con que se ceda a una empresa privada para una explotación privada, y menos para ese tipo de actividad que la veo absolutamente fuera de sitio, de lugar y de idoneidad. Pero ¿por qué se vaya al parque? El parque se vaya por intentar que haya un uso normalizado, un uso racional, y por lo tanto tú estés allí y sabes que estás en un entorno acotado de tranquilidad, de sosiego y de disfrute de ese espacio. Si no, no se vaya. Y se vayó y costó una inversión importantísima por la valla que se hizo. No se hizo una valla cualquiera, se hizo una valla para que dure tiempo y tiempo. ¿Y por qué? El objetivo era minimizar los impactos externos que genera la propia carretera, los propios caminos. Bueno, si ahora lo introducimos, pues esto es como los cementerios. ¿Para qué haces una valla si los que hay dentro no quieren salir y los que hay fuera no quieren entrar? Es una cosa.
Sí, yo creo que es ese, hay un poco... El problema de este tipo de iniciativas es que yo creo, o sea, sin entrar a valorarlas, porque ya lo he hecho y lo he hecho muchas veces, pero sin entrar a valorarlas, yo creo que lo peor de todo es que la gente cuando ha ido a votar, que está muy bien y que seguro, yo lo contaba en el último artículo en Getafe Capital, es decir, yo tenía un vecino que ha venido y me ha dicho, joder, José, que yo sé que tú siempre llevas tanto tiempo luchando por el tema del parque y cuando he visto la votación he visto, hombre, adecuación y activación del parque de la Londea. Coño, lo primero que he hecho ha sido votarla. Me he acordado de ti, he dicho, voy a votarla. Digo, pues yo estoy en contra. Y dice, ¿por qué? Digo, por todo esto y esto. Y cuando se ha quedado así, el vecino se ha quedado diciendo, chicos, ya no voy a participar más. No voy mal. Y he dicho, no, hombre, tampoco es eso. No. Pero la realidad es esa. La realidad es que la gente, cuando ha ido a votar porque ponía un título que era muy sugerente. Volvemos casi a lo que hemos empezado la tertulia. Es decir, yo mañana llego y Alfonso Pérez mete 2 goles contra Francia. El día siguiente me pone en la urna. Pues oye, lo mismo del subidón, digo, joder, qué golazo ha metido, se lo merece, que es de Getafe, ole mi pueblo y ole su medalla. Y voy y le voto. Pero claro, el problema es que de esos 264 votos que estamos hablando, que según los datos que vienen en el acta de la Asamblea son 130 y tantas personas, que han sido los que han participado, que ya digo, que tiene todo mi respeto, que yo soy un defensor de los presupuestos participativos, pero claro, entre esos hay muchos que directamente han votado pues porque iban a votar otra cosa, porque el típico amigo que le había dicho, oye, vota mi proyecto. A mí personalmente, o sea, tanto que yo porque he estado en contra de ese proyecto, y creo que lo he explicado muchas veces, porque creo que es prioritario hacer recalcar el mantenimiento, creo que debe dejar de tirarse dinero en hacer este tipo de cosas. Mesas de ajedrez ya las había en ese parque, había mesas de ping-pong, yo cuando las piden, yo se lo dije al representante aquí de la Asociación de Atlántica cuando estuvimos debatiendo, han existido. Se tiraron, eran de hormigón, estaban allí tumbadas, tiradas, y allá estaban muriendo el sueño de los justos. Bueno, yo no lo sabía, me dijo el representante de Santander que es que le habían echado un camión de tierra por encima, o sea, que siguen allí. Es que yo no las veo ya porque en una de estas obras han pasado y le han echado un camión de tierra encima, están allí sepultadas directamente. Costaba menos echar un camión de tierra que cargarla con una grúa en un camión, ¿no? No lo sé hasta dónde, pero esa era la motivación. Entonces, son cuestiones que dices, oiga, que yo creo que los parques, si tienen actividad, es mejor, porque si le das vida, proporciona seguridad. O sea, toda la gente que vaya corriendo, haciendo deporte, no sé qué, eso le da seguridad. Fuera ya de meterse en el tema del cable esquí, que siempre eso. Cuando ves a la gente, yo he visto jugando a esta gente, que la mayoría son, bueno, pues dominicanos, o sea, de estos países de la zona del Caribe, que son muy acostumbrados al tema del béisbol, que además me han dicho que creo que no es ni béisbol, o sea, estamos poniendo béisbol y parece que no es ni béisbol, es softball, que es otro deporte distinto, pero bueno, ellos han hecho un campo, pero es que no necesitaba a nadie. Ellos hace ya por lo menos 2 años, fueron los señores con sus propios coches y pusieron tierra, y han acondicionado el sitio, los que habéis visto. El béisbol no es un deporte particular, pero en el esquinazo donde se pone el señor que da con el palo, ellos mismos llevaron la tierra y lo adecuaron ellos. Ya han puesto unas vallas que se las han traído de donde sea, ya están puestas. O sea, es que yo no sé qué piensa hacer el ayuntamiento cuando llegue a hacer inversión, porque es que lo están adecuando. O sea, ellos están adecuando su propio campo, y llamarle campo de béisbol a un sitio que está entre los árboles, pues también es ser un poquito pretencioso a mi juicio. Entonces, yo creo que al final... y sobre todo digo, es la falta de información que ha tenido la gente a la hora de participar. Porque yo he intentado informarme y he tenido un debate aquí 1 hora con el representante, y yo todavía no tengo claro si el kiosco que se va a poner, si el bar que se va a instalar va dentro del presupuesto participativo o no. Yo no lo sé. Y me he leído el informe 3 veces. He discutido 1 hora aquí con la persona que ha hecho el proyecto. Y no lo sé yo. Entonces, ¿cómo van a saber los vecinos que eso, cuando les pongan ahí el bar? Claro, el día que les pongan el bar, pues habrá muchos vecinos, como bien decía Valentín, que oye, pues lo de los servicios, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo de los servicios son fundamentales para un espacio tan grande como ese. Pero claro, el bar le pagamos nosotros, le vamos a pagar con los presupuestos participativos la instalación, y luego que nos van a contar cuando hagan la gestión privada del asunto, cómo lo van a llevar, y si eso tiene que pasar por pleno o no tiene... Es decir, el problema es que se quedan todas estas cosas, que están muy bien, son muy bonitas, pero se quedan un poquito en el aire, a mi juicio. Y el problema de todo esto con los presupuestos participativos es la frustración que puede causar luego. Es decir, el caso yo contaba de este vecino que mañana llegue y diga, joder, si es que yo quería que me arreglaran, que pusieran árboles, que limpiaran lo explicó Pedro otro día, cómo están las sendas, cómo está el parque, está abandonado. Y ahora llego y dice, no, pero se me ha puesto una mesa para jugar al ajedrez. Pero es que tienes que ir a pedir las fichas al del bar. Dice, no, es que el del bar no la ha puesto, porque es que como solo abre por las tardes, yo vengo a jugar por la mañana y es que el del bar no está para poner el ajedrez. Y dice, joder, pues ha puesto al tirar el dinero para no tener una instalación. Entonces, yo digo, me preocupa más la frustración que se pueda generar con ese tipo de cuestiones en los presupuestos participativos, porque si participa poca gente y encima la gente a la hora de la verdad, cuando vaya pasando el tiempo, va viendo que su participación no sirve para nada, va a participar menos gente, o esa es mi valoración. No, es que has dicho una cosa que además efectivamente es peliaguda. ¿Quién aprueba? Yo desde luego sería partidario de que fuera el Pleno
porque, insisto, todas estas cosas deben de ser de interés general de la ciudad, que fuera el Pleno el que lo aprobara o no, pero también veo difícil que tú digas ahora, coño, los vecinos han votado esto, pero llega el Pleno y dice que no, porque eso sí que es más frustrante todavía. Es decir, ya no participo más, porque si la cosa más votada llega al Pleno y dice que no, entonces ¿para qué sirve aquí los presupuestos? Por lo tanto, estamos en una serie de contradicciones que son... Pero vamos, para mí hay que respetar la voluntad de lo que han dicho los vecinos, ¿eh? Aunque no nos guste, lo que estamos diciendo es... Ojo, tomemos nota para años siguientes de que las propuestas que haya se tienen que explicar, que tiene que haber un sitio de debates previos, que tiene que la cosa, o sea, para que se tome la decisión, que no pase como tú dices a tu amigo, que estoy seguro que le ha pasado a mucha gente. Y es que solo el nombre ya es bonito, es que estar de acuerdo con que se mejore el parque, pero claro, eso lleva dentro una... Es como cuando le das al perro una pastilla dentro del foie gras, joder, le da, qué rico el foie gras, pero dentro está la pastilla. Y ahora me vas a permitir que además sea malo. En este caso voy a ser malo con el gobierno municipal. Qué casualidad, porque la única propuesta que a mi juicio de verdad podía molestar, entre comillas, y no molestar directamente ni al gobierno municipal, sino en general a todas las administraciones, ha sido la menos votada, que era la de los paneles de control del aire, porque evidentemente si hay una circunstancia, Pedro seguro que nos habla ahora desde la carretera de Toledo, o sea, si hay una circunstancia en el barrio de Alondia o en el sector 3, son lo que afecta a esa contaminación, en este caso. Aquí lo hemos hablado en este micrófono muchísimas veces porque no tiene mucho que ver solo con la carretera, sino que Getafe es una de las ciudades mejores conectadas, eso nos vale para atraer industria y para tener pues trabajo, pero no repercute. Entonces, qué casualidad que la única, porque claro, evidentemente teniendo unos espacios donde se pueda medir de verdad la calidad del aire, bueno, pues eso no suele gustar mucho la información normalmente a nivel político. Entonces, qué casualidad que ha sido la menos votada de todas las propuestas. A mí eso ha sido, mira, me ha dolido más eso, lo otro ya lo tenía previsto, pero eso me ha dolido un poquito más, lo tengo que reconocer, eso me ha dolido un poquito más. Lo otro estaba amortizado ya, ¿no? A mí me parece que tenemos que ir poco a poco perfeccionando el tema de los presupuestos participativos. Yo hablo de la situación de lo que he visto en Porto Alegre y en Curitiba. Vuelvo otra vez a decir, nunca me ha gustado inventar la rueda se inventó hace 2000 años y por lo tanto lo que tienes que ver es las propuestas que se han ido llevando a otras ciudades, cómo han ido evolucionando y cuáles son los problemas que han tenido en su inicio, ¿no? Y de luego, por ejemplo, allí en Porto Alegre se votan las cosas globalmente, es decir, aunque afecta a un barrio, lo que pasa es que son mucho más interesados los del propio barrio y participan masivamente más en la esta, porque es que el vecino de Juan de la Cierva no va a ir al Parque La Alhóndiga, o el vecino de San Isidro, o el vecino de Margaritas, o el vecino de Molinos. Es decir, pues claro que van a ir en algún momento, como si mañana sale votado que se vaya a hacer una instalación deportiva nueva, en algún momento también la van a utilizar, la van a usar, o una biblioteca o cualquier otra situación. Por lo tanto, el que una biblioteca puede ir en un barrio determinado no significa que la tenga que votar solo ese barrio, porque va a afectar y va a incidir en la vida cotidiana de los demás, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo de una forma global, independientemente de que las estructuras son barriales, pero la votación debe ser global, porque eso seguramente también nos lleva a que no haya, por 160 votos, una decisión que va a afectar al conjunto de la ciudad, al conjunto de 200.000, que tienen todos sus derechos, de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que globalizar, oiga, vamos a por un teleesquí en el parque de la Alhóndiga, pues muy bien, pero que opine también el de Juan de la Cierva, o que opine también el de Molinos, o el de Bonavista, o el de San Isidro, porque al final se van a ver afectados por esta situación. Pero vuelvo a decir, yo al principio me lleva a lo que decía al principio. A mí me parece que tenemos que salir de las grandes instalaciones, tenemos que sacar lo que no sean sus usos intensivos, porque nos lleva a deteriorar lo que hemos hecho. Bueno, y seguimos avanzando y bueno, uno de los temas que últimamente... Es una reflexión que me gustaría informarme. Yo no sé si Pedro habrá leído algo, yo creo que no, pues un tema que ha pasado desapercibido. Es curioso, lo digo, un país que tiene una gran tradición en tomar decisiones de manera participativa, que es Suiza, como sabéis, vota casi todo, muchas cosas en el referéndum. Es curioso y me gustaría saber qué argumentos han utilizado y cómo se lo montan para el conocimiento, porque parece raro cuando lo dices que ha rechazado por mayoría absoluta, casi de un 80%, una propuesta que había de un ciudadano sobre que todos los suizos recibieran un salario mínimo, o sea, un ingreso, una renta básica de 2.000 y pico euros, al mes. Y resulta que ha sido rechazado por el 80%. Y es curioso, ¿no? Es decir, a mí me resienta, tengo que buscarlo un poco, y si es en el próximo programa, a ver qué argumentos se han utilizado. Parecen claros, ¿no? Puede haber argumentos de, oiga, sí, pero es que eso vale dinero, y lo tiene usted que sacar de otro sitio, lo tendremos
tenemos que pagar vía impuestos. Oiga, sí, es que eso a lo mejor puede atraernos un montón de gente que entonces ya no quiera trabajar y que diga... Es decir, ver un poco qué argumentos han hecho para que una cosa que aparentemente es tan bonita, la gente haya sabido decir que no. Y me parece muy interesante coger esas experiencias, porque pasaría lo mismo. La gente, a lo mejor, para ese tema, y ya no quiero incidir tampoco en el tema de la alhóndiga, pero bueno, para temas de esos que pueden sonar muy bonitos, la gente tiene que tener criterio para decir, ojo, que esto es un caramelo envenenado. Y por lo tanto, en eso tenemos que avanzar en presupuestos participativos, en tener los mecanismos de participar, más información y empezar a hacer pedagogía de, oiga, analice usted los pros y contras de cada cosa. Es decir, que hubiera un panel en algún sitio de la página de ayuntamiento, donde fuera, donde pudiera decir, oiga, usted apunta aquí lo negativo y aquí lo positivo, para que la gente pueda evaluar. Pero hemos hecho todo este proceso sin esa evaluación. Y hay otra cosa que me parece también, no tiene nada que ver y no quiero sacar el tema, pero, por ejemplo, en el pasado pleno se ha llevado a la señora esta con el tema del síndrome tal. Y a mí me parece muy mal que se legisle a golpe de llanto. O sea, no sé si me explico. Y no quiero... O sea, a mí me parece que tú no puedes llevar un ayuntamiento a ese tipo de intervenciones, independientemente que sean idóneas, que no, que esté de acuerdo, que no. En mi opinión, tú tienes que gobernar con la cabeza, con la sensatez, también, pero no con las tripas, con perdón. Y entonces, en presupuestos participativos es igual, tú no puedes hacer las cosas sin que haya elementos de reflexión o llamando al corazoncito de la gente, decir que vótate a este, que es este de... Bueno, en fin. Perdona, perdona que te haya interrumpido. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que es el tema principal. Llevamos, desde que hemos empezado el programa, casi hablando de cómo se participa, y creo que al final lo que nos hace falta es seguir reflexionando en cómo hacemos. O sea, estoy de acuerdo con Valentín. Es decir, no es cuestión de parar los presupuestos participativos, ni rechazarlos, ni no sé qué, sino es cuestión de que seamos conscientes de las limitaciones que tiene y de los defectos que se están haciendo. Y vamos a empezar a construirlo. Es decir, yo siempre lo digo, no tenemos reglamento de participación ciudadana. Estamos en el momento de construir un reglamento de participación ciudadana de verdad, en el cual valoremos todas estas cosas. Es decir, si no queremos hacer nada que sea estético, es decir, la gente viene y participa. Oiga, pues que la gente no puede participar por la mañana 5 horitas, porque la gente se supone, los que trabajan, cada vez menos, hemos hablado antes de datos, cada vez, desgraciadamente, cada vez trabaja menos gente, pero claro, no puede ser que solo puedan ir a votar por las mañanas, pues eso, jubilados, yo qué sé, desempleados o no sé qué. O sea, ese perfil, hay que habilitar herramientas. Es decir, yo lo decía ya hace poco, es decir, la última vez, hoy aprovechando que ha estado aquí hoy la alcaldesa, es decir, cuando yo entrevisté a Sara Hernández hace justo un año, justo después de ser alcaldesa, lo dijo, vamos a poner todas las herramientas para que todo el mundo pueda participar. Y las herramientas no solo son las nuevas tecnologías, que parece que es que siempre nos quedamos en, no, déjanos votar por internet, no, pero es que por internet se puede votar, se puede explicar las propuestas, se pueden dar oportunidades, como se ha hecho en esta emisora, para que las cuestiones se debatan, para que la gente, o sea, no es cuestión de quién tiene razón, sino que la gente pueda oír pros y contras para que tenga esa opinión formada. Y además, habilitar fines de semana para que se pueda votar, aunque hay algunos dicen que prefieren estar con sus niños, pero habrá gente que prefiere estar con sus niños por las tardes. O sea, hay que habilitar los espacios para hacerlo, y es el momento para hacerlo. Entonces, todo ese momento estamos en el momento de poder construir eso entre todos. Pero claro, si no se dan las herramientas, pues tenemos que aceptar por lo menos luego las críticas. Bueno, nos acompaña en el estudio, ya ha venido, se nos ha presentado aquí ahora el personaje Mariano Martínez, desde que el deseado. Desde que lo han hecho, desde que es coordinador de UPyD en Madrid, ya no viene ni a vernos, ya no. Te oímos en otras radios y vas por ahí y tal, y bueno, nos sentimos orgullosos de que algo te valdrá haber venido a las tertulias con nosotros para poder estar delante de los micros. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, y mucho que me ha valido, porque el poder estar aquí, la verdad que me da tablas para cuando me entrevistan en otras radios, porque... Sobre todo tener a Pedro al lado, que sí. Ayuda mucho, Pedro. Te voy a decir que fue menos duro estar con ellos que contigo. También me divierto más contigo. Así que, hombre, con las tablas que tiene Pedro seguro que no las encuentras por ahí tú en las tertulias. No. Así que, bueno, pues seguimos avanzando con la información, que tenemos muchos temas. Eso. Ayer publicaba Noticias para Municipios, que teníamos más información. Sabéis, por la mañana estuvimos comentando de que se habían detenido o llamado a declarar, porque sabéis cómo son estas cosas. Le detienen a la persona, se lo llevan a declarar, pero luego le sueltan. O sea, no queremos estigmatizar a nadie, se habían llevado unos técnicos municipales, pero parece que ayer también se publicaban Noticias para Municipios, lo publicaba Sonia Baños, que habían detenido a un cargo de confianza del Partido Popular por el famoso caso del Teatro de la Calle Madrid.
Y dejado en libertad sin cargo. Y dejado en libertad también. También hay que decirlo. Claro, es que para no quedarnos ahí, ¿no? En este caso, la persona que fue detenida fue Rudy Lamas, que fue consejero de urbanismo como cargo de confianza del Partido Popular en el gobierno de Soler y que fue también en la última lista electoral como número 11. Se quedó a las puertas de entrar como concejal, en este caso, en el ayuntamiento de Getafe. Seguimos con esa historia del Teatro de la Calle de Madrid, donde sigue yendo gente a declarar. Ayer creo que lo explicaba bastante bien Roberto Benítez en la tertulia cómo está un poco la situación, que nadie mejor que lo sabe él, que para eso es el denunciante, el que tiene, digamos, la información. Desde el Partido Popular de Getafe se ha señalado que ellos no tienen ningún problema en que se vaya la gente a declarar, que tienen total transparencia y honestidad y que piensa seguir ofreciendo su máxima colaboración a la justicia. Es un tema que está ahí, que evidentemente creo que lo que más debería importar, o sea, aparte de la parte de que se repuden responsabilidades, como siempre tanto hablamos, a nivel judicial, que eso sea los jueces los que deciden o lo que no. Lo que sí siempre hemos hablado en el tema del Teatro de la Calle de Madrid es que, pues ahí está ese mamotreto que no se puede pagar, que además no sirve, porque no reúne las circunstancias, y siempre quedamos con ese eterno debate entre las responsabilidades judiciales que se puedan extender a las políticas o no. No sé qué os parece. Venga, Mariano, ya que ha venido. Ya que he llegado. A ver, en cuanto a las judiciales, serán los jueces los que tengan que determinar si realmente ha habido algún delito o no. Pero las políticas son claras. O sea, cuestiones como que un teatro o que queramos construir no sea asequible, o sea, eso el que lo tengamos que plantear luego en una reforma a un proyecto nuevo, no lo entiendo. O sea, ya algo tan básico como eso que debería estar de primeras. Algo que no entiendo cómo ha pasado el visto bueno de los técnicos. Porque los técnicos poco tienen que ver aquí con las cuestiones políticas. El técnico ha sacado una oposición, trabaja para el ayuntamiento, pero es que me extraña también que un técnico haya dejado pasar una cuestión como esa en los tiempos en los que vivimos, porque si estuviéramos hablando hace 30, 40 años que no se planteaban estos temas todos los días, pero es que ahora es clarísimo que, por ejemplo, un tema de accesibilidad debería estar planteado de primeras en un proyecto de esta envergadura en una ciudad como Getafe, y vimos que no estaba planteado de primeras y que había que poner un presupuesto adicional por este tema. Ahí yo creo que hay una responsabilidad política muy grande. Lo judicial serán los jueces los que decidan. ¿Qué os parece, Pedro? Bueno, a mí me parece que uno llega y tiene tanto camino andado que al final eso nunca estuvo pensado para ser un teatro. Eso estaba pensado, porque además el habitáculo da, para hacer la biblioteca central de Getafe, informatizada de tal forma que cualquiera de las bibliotecas de cada barrio tuviera la capacidad de poder recuperar cualquier libro mediante decir, está aquí, está la central. Segundo, toda la primera planta para estudiantes que no podían tener la casa en las mejores condiciones para estudiar. Todos sabemos que hay familias que tienen 4 o 5, o el habitáculo es pequeño con 2 dormitorios y por lo tanto, una biblioteca de consulta, una biblioteca informatizada, una biblioteca que permitirá acceder desde cualquier barrio, es decir, el volumen está en la sede central, vaya usted allí que lo tiene, es decir, de tal forma que además estuviera al servicio de la Universidad Carlos III, de los estudiantes de la universidad y de los ciudadanos que de una forma más o menos normalizada quieren estudiar. Pero sin embargo todos sabemos, como ahora estamos pasando lo que son los exámenes y bueno, hay casas donde no se puede estudiar, o bien porque hay hermanos pequeños, eso es. Por lo tanto, la primera planta tenía eso. Y para teatro no tenía capacidad, pero para la biblioteca era el sitio idóneo. Estaba en el centro de Getafe, en una zona peatonal donde podía ser de uso y disfrute. En cuanto a lo demás, pues yo creo que los servicios jurídicos y lo que es la vía judicial ya dará, pero yo de todas formas que lo he pasado, además en 15 ocasiones, no os aseguro que es muy duro. Valentín. Sí, yo es posible que jurídicamente no sea punible, porque a lo mejor pues no hay pruebas, ¿no? Pero decía Mariano, se hacía una reflexión, ¿cómo es posible que los técnicos, hombre, el problema que han tenido los técnicos que le venía el proyecto firmado por un gabinete de abogados que además había sido elegido, entrecomillado y subrayado por la dirección. No, claro, pero sí, entre tres quedan los mismos. No, lo que quiero decir es que los técnicos, oye, ¿qué más técnico que un gabinete de arquitectos que hace este proyecto? Digo, no es por exculparlos, porque hemos visto
que también, pero que sí que es verdad, ahí tal y como contó Roberto, y no quiero repetir la serie de argumentos que él dijo ayer, que, hombre, era un sitio, pues efectivamente, el proyecto estaba claro que se había dado a dedo, y esos son los problemas de la corrupción y los problemas de cuando se hacen cosas a dedo, cuando se dice, bueno, ¿qué más te da? No da lo mismo. Cuando tú, en vez de elegir un buen gabinete de abogados por un concurso público limpio, lo eliges haciendo un concurso ya teledirigido, si ha sido así, según parece, y contó Roberto, que hay todos los indicios, para que sea tu amiguete el que haga el proyecto, y dice, no, que sean los abogados jóvenes, y dice, joder, pues si tienes 65 años, nos contó ayer Roberto la anécdota, ¿no? Son unos jovencillos. Sí. Entonces, joder, cuando tú haces una cosa teledirigido, las consecuencias, independientemente del 3% o el 2% o del 14%, las consecuencias son que eso va a salir peor y va a estar peor, y los perjudicados al final pues es lo que tenemos, que nos han dejado ahí pues un marrón, porque es que ya no sabes qué hacer con ellos, seguir para adelante con la obra, echar marcha atrás y entonces perder el dinero que se haya gastado, hacer otra cosa. El patio de butacas no se veía, haces un teatro donde la gente que tiene las 4 primeras filas no ven nada. Entonces, joder, las cosas que contó. Por lo tanto, yo creo que aquí, independientemente de lo que digan los jueces, está claro que ha habido un problema de elegir a un gabinete de arquitectos no adecuado, y que las consecuencias han sido terribles y han quedado en evidencia. Que ahora el juez dice que todo el proceso ha sido legal, pues es posible que lo diga, legal sí, pero políticamente correcto no. Y ético. Y ético, por supuesto. Pero de todas formas, vuelvo a lo de la Plaza de Toros. Estamos en condiciones, porque yo he hablado con... Sí, que se puede y por lo remodelar, tanto, claro, se no puede hay que tirarlo, reconducir, claro. porque no está hecha la infraestructura, pero las escaleras sirve lo mismo para subir a ver el teatro que para subir a pedir un libro, ¿no? Por lo tanto, se puede reconducir, y a mí me parece que si hay que hacer un teatro más grande, tenemos un buen teatro, pero además de herradura, de los de siglo XVIII y XIX, que tan queridos son, ¿no? Pero ahora son teatros modernos que ves un habitáculo que no sabes si es teatro o es lo que es. Es decir, bueno, un teatro herradura, precioso esto. Pero si tenemos que hacer otro teatro, hagámoslo en condiciones. Ese no requiere, porque no va a tener más de 200 butacas, no puede tener. Es que no tiene... Es decir, no tiene sitio. Podemos reconducir, estar en un sitio idóneo para hacer lo que iba a ser la biblioteca central informatizada. Además, que pudieras entrar informatizadas ya están todas. Ahora no, puedes pedir cualquier libro de Madrid. Eso ya existe. No, dice el tema de los préstamos y eso. Pero tú puedes ya pedir en cualquier biblioteca un libro de que esté en otra biblioteca de Madrid. ¿Y te lo traen? Sí, y te lo traen. ¿Sí? Vale. Eso ya no lo sabía, eso ¿no? ya se puede hacer. Bueno, pues sí que... Yo voy a la de Villaverde, que por cierto voy a aprovechar, que está maravillosa, además tiene una sección de cómics terrible, vamos, estoy... 3 cómics cada 10 días, vamos. Seguimos. Ayer, y esto no es una noticia que haya publicado todavía ningún medio, imagino que en las próximas horas aparecerán, porque ayer por la tarde, lo contábamos esta mañana en la entrevista que hemos tenido con Sara Hernández, bueno, pues ayer por la tarde, por lo visto, se estaba haciendo uno de los vídeos de que se está preparando para campaña, se está grabando aquí en Getafe, en este caso estaba Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista, y ahí estuvo, bueno, presente la plataforma de afectados de la hipoteca de Getafe. Sabéis que por lo visto se hacía público por la mañana, o hacían ellos público por la mañana, era otra vez el caso de la mujer esta, de Hanane, que hemos comentado alguna vez aquí en la radio, sus hijas, bueno, pues para lo que parece que seguimos con las mismas circunstancias más o menos, en las que no se les ofrece ninguna solución. Bueno, más que eso, que vayan los niños mientras que no tengan vivienda a un centro de menores y separarlo de la familia y bueno, las circunstancias parece que vuelven otra vez a retomarse. La PA de Getafe, bueno, pues estuvo, imagino que informada de que se estaba haciendo esa grabación, o lo vieron o lo que fuera, y fueron a hablar directamente con el candidato, en este caso del Partido Socialista, y estuvieron, bueno, pues charlando con él, y bueno, pues ellos acusan en este caso, bueno, pues a Sara Hernández, al gobierno de Sara Hernández, de no ofrecer soluciones a esta vecina y a algunos más. Esta mañana Sara Hernández, es que no sé si tendremos por ahí el corte para que lo podáis escuchar, pero bueno, Sara Hernández esta mañana decía que ella seguía invitando, que del primer día ni estaba invitando a la PA a que forme parte de la Comisión de Antidesahucios. Sabéis que ya hemos explicado muchas veces aquí que bueno, que ellos se negaron a seguir estando porque consideran que no se están tomando las medidas adecuadas desde el Ayuntamiento de Getafe en ese eterno rifirrafe. Y bueno, pues Sara Hernández esta mañana daba las explicaciones, las tenéis en la entrevista. Ya os digo, ahora no lo podemos poner, pero bueno, en ese tema ha respondido Sara Hernández, aludiendo incluso, bueno, a una cuestión que la verdad es que a mí me parece que no es de recibo. Nos comentaba Sara Hernández aquí esta mañana que la habían
acusado en este caso de falta de empatía por no ser madre, ha dicho esta mañana aquí Sara Hernández, y a mí eso me parece excesivo. O sea, me vais a permitir que en este caso coincida, porque yo creo que la empatía o el solidarizarte con los problemas de eso da igual de tus circunstancias personales. Creo que las circunstancias personales de cada uno deben salir fuera de cualquier debate o de cualquier cuestión. En este caso, yo creo que las circunstancias personales de cada uno no tienen nada que ver. Otra cosa es que la PA de Getafe está en su derecho de considerar que las medidas que está haciendo el Ayuntamiento de Getafe no las considera adecuadas o suficientes, como muchas veces aquí en Getafe Radio hemos escuchado a sus representantes. Y bueno, y Sara Hernández está en su derecho de decir que se están tomando medidas, que dice que hoy comentaba que se habían parado 20 desahucios gracias al nuevo servicio de mediación vecinal que han implantado con la Universidad Carlos III. Un nuevo enfrentamiento entre la PA de Getafe y este gobierno municipal. No sé qué os parece. Pero ahí hay un problema, y es: 1, falta de vivienda; 2, falta de trabajo, ¿no? 3, 6 hijos. Que yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar mantener la familia unida, prioridad absoluta. ¿Qué haría yo? Y me pongo, porque si no, de todas formas los palos me van a llover, o sea que por lo tanto, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Lo primero, un informe de servicios sociales, donde se demuestre la situación en la que vive esta familia. Todos peleamos porque la familia esté unida, porque llevar a 6 niños en este momento a cualquier sitio separado de la madre es condenarlo seguramente a tener un futuro incierto, porque todos sabemos lo que es: aprendes lo que no aprendes y sales de esos centros con una información y un aprendizaje que antes no tenías. Por lo tanto, desde esa situación negativa toda, porque claro, allí, pues esto de esta situación, por lo tanto, yo creo que lo que haría es, con un informe de servicios sociales que además está así aprobado en el Ayuntamiento de Informe de Servicios Sociales, te vas a Lima o a cualquier otro sitio, le das un puesto de trabajo a la madre, le das una vivienda provisional y circunstancial para que puedan vivir, y el puesto ese trabajo no es eterno, porque cuando hay un informe de servicios sociales es mientras concurren las circunstancias que llevaron a hacer ese informe. Por lo tanto, se soluciona el problema. Se soluciona el problema, por lo tanto, una vivienda municipal también, mientras que duren las circunstancias, punto. En Getafe Norte así se hizo, y se iban relevando las personas que hay dentro. Un puesto de trabajo en Lima, porque todos los días, hay una persona baja por enfermedad, o una persona por maternidad, o una persona por jubilación. Es decir, en un colectivo humano de más de 700 personas concurren estas circunstancias todos los días. Y ya está. Y se pone claro que el puesto de trabajo no es, porque no ha hecho ningún examen, no es definitivo, es tanto en cuanto concurren las circunstancias que Servicios Sociales la lleva a hacer el informe que tiene. Y ya está, hombre, hay que ver un poco las cosas, porque seguro que el puesto de trabajo de la baja por enfermedad o la baja por maternidad, todo esto lo va a ocupar una persona, porque lo tiene que ocupar. Oiga, parece que está en esas condiciones, ¿no? No, y además, algo que dices, el tema que hablamos de los puestos de trabajo en el Lima, que tantas veces se dan en unas situaciones un poco transparentes y parecen ser a dedo, en este caso sería mucho más justificado porque tendríamos un informe detrás. Ahí no sería por otro motivo, ahí teníamos algo muy claro que daría, porque es una empresa municipal y está dando trabajo por una circunstancia particular y por un término determinado por la circunstancia. O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y creo que sería mucho más justificado que otros puestos que se dan en Lima. Por otro lado, la situación en particular, si no, como decía Pedro también, y ahí voy a conseguir también, la cuestión aquí es darle un trabajo, porque si solo le damos una vivienda, aunque sea temporal, ¿con qué paga esa vivienda? ¿Con qué paga la luz? ¿Con qué paga los suministros? ¿Con qué le da de comer a sus hijos? O sea, no solo pagar luz, seamos realistas, es madre y lo primero que va a querer es que coman sus hijos, no que comer ella. Lastimosamente es así. Entonces, si no es darle el pescado, es darle la caña de pescar, darle el trabajo. Y en eso debería centrarse todo. No solo en la ayuda, en la vivienda, que sí es necesaria al principio, pero también un trabajo o la posibilidad, o si necesita una formación específica para que pueda tener ese trabajo. La escoba no tiene ningún botón para apretar. Creo que no. La verdad que aquí entramos siempre en el eterno debate, ¿no? También entre lo de personalizar y las medidas generales que se deben tomar en temas como el de vivienda, el tema de los desahucios. Creo que las medidas puntuales son fundamentales, como bien está explicando Pedro y Mariano, pero yo creo que la discusión en este caso, estamos hablando de un caso específico, pero más entre PA y ayuntamiento, son más profundas, son en el tema de verdad de abordar
de cómo se aborda el problema de los desahucios genéricos. Al final lo personalizamos siempre en estos ejemplos. Claro, habéis porque puesto son bien los casos ejemplo, prácticos porque son los primeros que hay que solucionar. José Luis, con cariño, estaba en la calle Toledo y no hace mucho, hará pues 3 o 4 meses, paso por ahí y me pidió pues una ayuda, una persona, le dije, oye, yo no estoy por esto de la caridad, yo estoy por trabajar para apostar para que usted pueda esto, y me dice, mire usted, señor, tiene usted razón, pero mientras llega eso, ayúdeme que tengo que comer. Que yo tengo que comer. Entonces, hay que apagar el fuego. Entonces yo creo que es verdad que tenemos que trabajar porque estas cosas no se den y por esto, pero mientras tanto ayudemos a esta persona, puesto de trabajo, los niños en los colegios y la mujer con una casa, y a partir de ahí punto. Valentín. Sí, el tema primero es difícil. O sea, yo recuerdo que Ana Colau es alcaldesa de Barcelona y en Barcelona hoy se siguen produciendo desahucios. Por lo tanto, el tema es difícil. Quiero decir, quien lo tiene muy claro, como Ada Colau, se siguen produciendo desahucios. Por otro lado, yo además lo he dicho siempre y lo aprovecho la ocasión para mostrar mi admiración por la gente de la PAP, porque son gente que se juegan el poder ser detenidos, el fuertes multas. Son gente muy solidaria, que operan por solidaridad y que además, muchas veces, como el caso de Paqui, por ejemplo, que ha sido víctima, luego se convierte en colaboradora de la paz y defiende a otros, por lo tanto ahí es una red solidaria. Y su papel además es quejarse, y no lo digo en plano peyorativo y nada, ese es su rol. Y la institución lo tiene que, entre comillas, soportar, en el sentido de decir, oye, soportar e intentar evitarlo, porque si no podría parecer, bueno, claro, es que como es el Pepito Grillo, lo que quiero decir es que está bien que ese sea su rol, aunque a veces se equivoque en argumentos. Yo creo que la PAP, si ha dicho realmente alguien de la PAP, no creo que como institución, si alguien de la PAP dice, claro, como no tiene hijos, no se preocupa, hombre, me parece fuera de lugar. O como otras veces que llegan rumores, es decir, joder, parece que prefieren que sigan los tíos en una tienda de campaña en el parque a aceptar una solución, ¿sabéis? ¿Os acordáis cuando estuvieron frente ayuntamiento que se decía que había, yo creo que no, que la paz lucha por soluciones, ¿no? Y respecto a esto, la ley, efectivamente, y además enlaza un poco como antes, se tiene que hacer, no se puede hacer la ley no se puede hacer con las entrañas, hay que hacerla con la cabeza y hay que hacerla con la reflexión, y hay que buscar el mejor bien para todos, y las leyes hay que hacerlas como normativa general, pero precisamente la política, como la medicina que dice, pues hay una serie de componentes que arreglan, pero veréis que la gente seguimos yendo al médico porque queremos que analice nuestro caso, no que diga, oye, los que tienen diabetes esto, no, mi caso, mi diabetes, mi especialidad, ¿no? Entonces, en el dilema que planteaba José Luis, ¿qué hace? La ley hay que hacerla para todos y hay que hacerla con la razón, con los presupuestos, con la no sé qué y lo que beneficie a todo el mundo. Pero luego, y sobre todo los ayuntamientos, que es lo más cercano al ciudadano, tiene que estudiar a las personas. Y ahí comparto totalmente la visión de Pedro. Tiene que dar una alternativa a esos casos tan sangrantes y ver cómo se solucionan esos casos tan... No puedo decir, no, es que la ley dice esto y ya está, ¿no? O las excepciones. O sea, la ley es para todos, pero luego los gobernantes, porque si no nos hacían falta ni diputados, ni concejales, ni nada. La ley es para todos, pero luego las instituciones tienen que estudiar cada caso y operar en función de cada caso. Y aquí la verdad es que parece, si otra vez esa mujer no tiene el tema resuelto, parece un tema grave y que es un tema que habría que pedir explicaciones, como a lo mejor diréis seguramente del caso de la escuela de danza. Efectivamente, si hay algo que mete ruido, pues tú tienes que cerrarlo porque lo dice la ley, pero a lo mejor previamente a darle el cerrojazo de hoy para mañana, pues tienes que decir, oye, ¿qué pasa? Es una familia que no tiene otra fuente de vivir, pues vamos a ayudarle a que lo insonorice, ¿cuáles son los problemas que hay? Y no llegar y decir, cerrado. O tienes 2 meses para solucionar el problema. Exactamente, si algo, ¿no? Después de 2 meses no se ha solucionado, vengo aquí. No, incluso ayudarle, porque es mejor, seguramente va a salir más barato al ayuntamiento, digamos, entre comillas, pagar el 20% de la insonorización a no ahora tener que esa mujer cobre el paro, no sé qué, tal, y tener ahí todo ese follón que ha habido. Ojo, y no comparto para nada lo que se hizo en el Pleno de utilizarlo, como empecemos a utilizar, que ya están desgraciadamente hasta más por los propios concejales, utilizar los plenos con fines políticos, entre comillas, quiero decir, de propaganda política y no de resolver los problemas políticos, mal vamos. Y lo que hizo esa mujer en el Pleno yo no lo comparto en absoluto. Pero evidentemente, precisamente buscan la proximidad de un ayuntamiento a que atienda a personas y no a la norma 23.14.12.
Sí, yo creo que eso lo compartimos todos. Yo prefería creo que al final las dos cosas hay que abordarlas. Por un lado, lo que estabais explicando de las personas, pero por otro lado también las soluciones para que no se vuelvan a repetir. Es decir, que el cumplimiento íntegro de las leyes está muy bien, todos lo vamos a defender siempre, ya faltaría más, porque si no seríamos un Estado de Derecho, pero hay que saber estructurarlo. En casos urgentes, como puede ser el de esta mujer con 6 hijos, el hecho de que te puedas separar a los hijos, hay que hacer lo que sea antes de tener una solución, eso está claro. Y decía Pedro, y en el caso de que le fastidia el futuro, le fastidia fastidia a los chavales el futuro, pero sobre todo le fastidia la infancia, porque sabemos lo que es la vida en las instituciones y en los sitios así, o sea que es el futuro y la infancia también. En el caso de la escuela de danza, por supuesto, igual, es decir, al final hay que buscar una solución que sea para todos y tiene que existir, o sea, estamos en el siglo XXI y no puede ser que ni uno que tenga que ser blanco o negro, o sea, seguro que hay un gris en el cual se puede coincidir, y esa es la labor en este caso de la administración, que es la que tiene que ejecutar eso para que ni se le cierre la ESA ni el vecino te va a escuchar ruido. Creo que las dos cosas hoy en día son técnicamente son absolutamente compatibles y muy muy sencillas, o sea, no puede ser más allá, porque si no luego pasa, pues claro, luego viene que eso, pues que piensa más y aceptarás, que eso suele pasar muchas veces en estos casos. Entonces, para que no tengamos que pensar nadie mal, pues vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, para acabar, que como siempre nos hemos pasado de tiempo y estas cosas que hacemos nosotros, pero no puedo dejar de que, aparte de hacer una recomendación a todos nuestros oyentes de que participen en la encuesta, que la verdad que está teniendo mucha participación, como nos gusta, además de diversas posturas, pero bueno, estamos haciendo esa valoración que hace de ese primer año del gobierno de Sara Hernández como alcaldesa de Getafe. Siempre simbolizamos en el caso del alcalde. Pedro de eso ya tiene un máster de qué es esto de que digan que es tuyo y que eres el gobierno y que eso, porque al final el gobierno pues es el partido y son los concejales y demás, pero bueno, en el caso de los alcaldes en especial, en el caso del presidente del gobierno suele pasar, pero vamos, sobre todo en el caso del alcalde, el alcalde es el alcalde y punto pelota, y aquí no hay más. Hoy decía Sara Hernández, las críticas me van en el sueldo, y ¿qué va a contar Pedro? Que se lo sabe que se lo sabe de sobra dónde van las críticas. Entonces eso, pero ahí está esa valoración. Quería que hicierais vuestra valoración, porque además nuestra encuesta en estos momentos, como sé que vosotros sois gente con mucha eso y no vais a dejar influir por la encuesta, es cierto que está dando unos datos muy relevantes a mi juicio, y esa polarización que estamos viviendo hoy en la política actual entre lo muy bueno y lo muy malo. O sea, el término medio, cuando además en el primer año de legislatura de cualquiera no pueden hacerlo. Parece que lo normal es que el primer año pues bueno, se pueda dar esa nota media, ¿no? Y en la encuesta estamos ahora mismo entre lo muy bueno y lo muy malo, ¿vale? No sé si tiene mucho que ver con que el día 26 de junio hay unas elecciones también y se quiere influir a base de este tipo de cosas. Pero sí es cierta esa polarización entre el blanco y el negro que yo explicaba antes, como si todo tenga que ser siempre blanco o negro. Bueno, vuestra valoración de ese primer año de la alcaldesa. Me toca. Bueno. No, yo creo que hay dos elementos importantes, y es, si tú haces esa división imaginaria, tienes entre muy buena y buena un 45%, es decir, y luego la otra parte sería la de regular y la de mala, 42, te vas a un 55. Yo creo que ahí hay una situación, podríamos decir que hay un aprobado raspando, pero no llega al 50% y por lo tanto esto. También es verdad que el primer año de mandato tiene un elemento positivo y otro negativo. Uno positivo, que la gente te da un margen de confianza y te valora siempre por encima de lo que, porque no está crítica, porque dice, bueno, acaba de entrar, démosle tiempo. Y la otra es que no te da tiempo a hacer casi nada, porque mientras que estás preparando, estás haciendo las cosas, por lo tanto yo creo que, bueno, me hubiera gustado más que los dos, el regular y el malo, ese porcentaje fuese buena y muy buena, porque eso significa que estabas en un 55%, pero bueno, pues podríamos decir que está raspando. Todavía quedan 2 días para acabar la encuesta, todavía podéis seguir votando y podéis ir modificando esos datos. Mariano, tu valoración del primer año de Sara Hernández como alcaldesa de Getafe. A ver, mi valoración no es precisamente la misma que la de Pedro, pero tampoco voy a decir que es muy mala. No voy a decir que es muy mala. Yo creo que es regular. Se han hecho algunas cosas, pero no se han hecho quizás como se habían prometido que se iban a hacer. Un tema que llegué tarde, que estabais hablando, presupuestos participativos. ¿Se ha dado más voz? Sí. ¿Se ha dado bien voz? No. Entonces, eso es un primer paso. Como también escuchaba, porque estaba afuera y estaba entrando. Claro que hay que hacer un reglamento de participación ciudadana. Claro que hay que avanzar mucho en eso. Pero ahora se ha dado un paso. Eso hay que valorarlo también. Que ese paso no sea el correcto quiere decir que es un paso, pero hay que corregirlo. Y hay que aprender de esos errores. Es mejor que opinen unos pocos a que no opine ninguno. Pero
claro, cuidado, que opinen unos pocos y estén condicionados, puede ser negativo. Entonces hay que lograr que puedan opinar todos. Todos no van a opinar, porque es verdad que luego no todo el mundo quiere opinar, pero sí el que quiera opinar, que pueda opinar. Porque muchas veces se limita al que quiera opinar, pueda opinar. Porque no todo el mundo quiere opinar, entonces tampoco le vamos a obligar a que todo el mundo opine. Te ha salido un trabalengua a los Rajoy, lo has clavado a los quedado Rajoy. muy bonito, ¿no? Te ha quedado un trabalengua a los Rajoy que vamos... Acaba, perdona. Otros temas. Se necesitaban cambiar algunas cosas que había hecho el gobierno del PP, muchas de ellas. Algunas se han cambiado y otras no. Un pacto de gobierno que hace, yo la escuchaba hoy hablando, diciendo que lo primero que hace ahora Getafe es incumplir su pacto de gobierno. Pacto de investidura. Pero yo creo que ahí han incumplido las dos partes. Porque así como ella criticaba cosas que había incumplido ahora Getafe, hay muchas otras que ha cumplido el propio gobierno. Entonces, cuando un pacto es para cumplirlo, se aplica el para cumplirlo para una parte y para la otra. No solo para recriminar a la otra que no lo cumple. Entonces creo que ahí no ha estado acertada en sus palabras hoy Sara, porque sí he podido escuchar el principio de la entrevista. No todo, pero al principio, camino a una reunión que tenía, la he podido escuchar. Y considero que ha hecho cosas buenas como el tema del Getafe Club de Fútbol. Ahora está en servicios jurídicos, pero bueno, ahora también hay que ver a qué llega eso, y ahora con la situación particular que tiene el Getafe habiendo descendido, pero es algo que yo considero, Pedro ya lo sabe, siempre lo he criticado, que se le diera tanto dinero al Getafe no me parecía correcto, porque era una sociedad anónima privada, por más promoción que pueda hacer de la ciudad, pero eso ya lo he dicho abiertamente aquí. Se pueden hacer muchas más cosas, pero yo creo que este gobierno, a la altura que va a pasar sin pena ni gloria. Valentín, valoración del primer año del gobierno de Sara Hernández. O de la encuesta. No, de la encuesta ya ha hecho la valoración, Pedro. No, de la encuesta dos cosas. Primero ¿en qué sentido digo? A veces las encuestas un poco responden al entorno donde se convoca. Entonces esta encuesta está convocada por el entorno de Getafe Radio y por lo tanto es gente que se preocupa por Getafe y que escucha la radio y tal, por lo tanto en ese sentido haya más votos o menos gente votos, que hay bastantes votos, son gente que por lo menos escucha y puede votar en función de lo que escucha. Pero también es verdad que esos resultados casi parece que no se mueve nada el mapa político que tenemos en Getafe. Quiero decir, parece más que la gente ha votado con el carné en la mano que con hacer una lista de cosas buenas y cosas malas. Sí. No sé si me explico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, y ya por último, mi opinión personal. Primero casi comparto lo que ha dicho Pedro y Mariano. Primero, es un poco pronto para hacer una evaluación tal. Hay luces y sombras, se han empezado cosas, pero habrá que ver cómo acaban, pues no es cómo se empieza, sino cómo acaba. Y sinceramente esta mañana me preguntaba cuando he comprado la barra de pan que veis ahí en la panadería, ¿cómo van las cosas? Y yo digo, pues a mí en cierto modo me ha decepcionado. Quizás es que no sea fácil, primero, siempre he dicho y sabéis que los ayuntamientos no pueden hacerlo todo, por lo tanto cuando a veces no da vivienda no sé qué, o no arregla el problema del paro, es que lo tiene jodido. O sea, que es que, chicos, no le pidas al ayuntamiento que arregle una cosa que está a nivel de Unión Europea, a nivel del Estado, a nivel de muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, no le puedes pedir peras al olmo. Pero yo creo que el cambio que yo esperaba no se está produciendo. Es decir, está habiendo los mismos tics. Cuando el problema de Mónica Cerdá, la reacción que se tuvo fue para mi modo mala, no dar explicaciones o tal. Y luego ha habido 2 o 3 casos, quizá como este que acabamos de hablar, que se ve que no está el propio boletín municipal. Es que a mí hay esas cosas que a mí me preocupan, ¿no? Es decir, un boletín municipal donde decimos, joder, cuando está el anterior alcalde resulta que salen 13 fotos. Bueno, pues ahora con Sara salen 14. Y a mí me preocupa, porque eso significa que estás utilizando el boletín municipal para tu propio bombo y no para informar a la gente, no para dar voz a gente, aunque te sean contrarias a ti. Y entonces, en ese sentido, me decepciona. Pero bueno, todavía quedan 3 años por delante. Y luego una reflexión muy adecuada de Mariano, que es que, joder, no quería yo que parezca que transformo el juicio al gobierno en el juicio a la oposición. Pero el otro día en esta mesa decía una persona que ahora Getafe tiene que entrar en el gobierno municipal. Y yo, y no tengo tiempo de explicarlo, digo, primero tendrá que entrar en el ayuntamiento.
¿Por qué? Porque lo que está haciendo es lo que harías desde tu sede. Imagínate que tuvieras una sede en la calle Carabanchel y estás haciendo lo que haces desde la sede de Carabanchel. Y entrar en ayuntamientos, comprometerse más y mirarse más las cosas y tal. Y bueno, y me voy a callar aquí. Ahí lo dejamos. Bueno, pues ahí queda la cosa. Os dejamos con ganas de más para que el miércoles que viene otra vez a las 11 de la mañana, que lo vamos a dejar como horario, miércoles a las 11, para este mes de junio, en la mejor hora, que Pedro y yo nos tenemos que ir a andar. Y luego hace mucho calor. El miércoles que viene os dejamos aquí a las 11, los dejamos con ganas, nos vamos y mañana estamos aquí otra vez en la tertulia en Getafe Radio.